Buenos días, chicos de tercero. Vamos con la última parte que nos quedaba del tema de la literatura del siglo XVII, la literatura del barroco. Bueno, este tema es largo, pero ya lo estamos terminando. Lo último que vimos fue el Quijote, de la parte de la prosa, y hoy voy a ver muy rapidito cómo era el teatro del siglo de oro, cómo era el teatro del barroco y algunos autores de ese teatro. Bueno, quedaos con esta imagen de aquí porque es una cosa que vamos a llamar luego corral de comedias, ¿vale? Me interesa mucho que veáis un poco cómo está esta disposición de este edificio. Y la primera idea que tenéis que sacar es que el teatro respecto al Renacimiento sí que cambia mucho. De hecho, probablemente el género literario que más cambia con el barroco es el teatro. Se convierte en una cosa muy distinta de lo que había sido el teatro renacentista y el teatro medieval, ¿vale? Y se acerca bastante a lo que podríamos llamar teatro moderno, ¿vale? Con cosas que entendemos ya propias del teatro moderno, como la asistencia de un público a un espacio determinado, eh, la transformación del teatro en un espectáculo de masas, no solo para algunos elegidos, el teatro como una actividad fija y reglada, no como una cosa aleatoria que sucede en la calle y que si pasas por allí lo puedes ver, pero si no te lo pierdes. Bueno, pues todo ese tipo de cosas aparecen aquí ahora ya en el barroco. Bueno, la principal diferencia tiene que ver con cosas que ya hemos hablado en el Renacimiento. Ya sabéis que a partir del Renacimiento las ciudades ganan muchísima importancia, la gente empieza a vivir sobre todo en las ciudades. Y el teatro, que durante la Edad Media y durante el Renacimiento había sido una cosa minoritaria, un espectáculo, digamos, popular, que se daba de manera eh, no planificada en las plazas de los pueblos, pues el teatro se empieza a convertir en un espectáculo de masas, es decir, es una cosa como el fútbol hoy día, o como el cine, no es algo a lo que eh, no es un payaso haciendo malabares en la plaza, sino que es un espectáculo al que va mucha gente y que además se hace o se planifica específicamente para esa representación, ¿vale? ¿Cómo se produce esto? ¿Por qué se produce esto? Bueno, principalmente por muchos motivos, pero uno de los principales es la aparición de un nuevo espacio, de lo que hoy llamaríamos un teatro, ¿vale? Un edificio de teatro, que en esta época se llamaban corrales de comedias. Luego vamos a ver cuando os enseñe el plano por qué se les llamaba corrales de comedias, ¿vale? Pero que haya un edificio específico para realizar obras teatrales es bastante importante, mucho más importante de lo que puede parecer a primera vista, ¿no? A primera vista podemos decir, bueno, ¿qué más da que hagan una obra de teatro en una plaza del pueblo a que la hagan dentro de un edificio, ¿no? O que la hagan dentro de un recinto? En la siguiente diapositiva vamos a ver que sí que realmente hay mucha diferencia. Pero otra de los factores que hacen que este teatro se convierta en algo que empieza a gustarle a la gente y que empieza a ir en masa a ver estas nuevas obras de teatro es porque se produce un cambio en el tipo de obras de teatro que se escriben, ¿no? A partir del siglo XVII y a partir de lo que llamamos barroco, las obras de teatro se van a escribir teniendo en cuenta al público. Es decir, ¿al público le gusta esto? Bueno, pues vamos a escribir obras de teatro que tengan estas cosas, ¿no? Son obras de teatro, por tanto, que intentan agradar al público, que intentan buscar cuáles son los intereses del público, qué es lo que la gente quiere ver, para intentar proporcionárselo. A este tipo de obras de teatro que triunfan en el siglo XVII y que son las que, por cierto, nunca pudo escribir Cervantes. Acordaos que Cervantes quería ser sobre todo autor de teatro, ¿no? Y él nunca triunfó en el teatro. O sea, acabó triunfando en la novela, pero en el teatro no fue el autor preferido de la gente del siglo XVII. El autor preferido de la gente del siglo XVII era Lope de Vega, con muchísima diferencia, ¿no? Eh, a ese tipo de obras que escribía Lope de Vega y que sí que tenían éxito porque intentaban amoldarse o adaptarse a los intereses del público, los llamamos comedias nuevas, ¿vale? Comedias aunque no tengan que ver con el humor, ¿vale? Comedias aunque no sean de tipo cómico, porque a las obras de teatro
del siglo XVII se las llamaba comedias, ¿vale? Y además, comedias nuevas. ¿Por qué? Porque ellos mismos notaban que había una diferencia respecto a las obras de teatro que habían hecho hasta ese momento con las obras de teatro nuevas que estaban creando en este nuevo eh, tipo de teatro barroco. Bueno, ¿qué es un corral de comedias? Bueno, pues lo primero que tenéis que entender es que con el crecimiento de las ciudades, eh, pues empezaron a surgir determinados problemas. Cosas que ya hemos visto cuando hablábamos de la novela picaresca, ¿no? Ciudades grandes equivalen a más mendicidad y a más pobreza y a más delincuencia, ¿no? En esta época no había un sistema público de salud como tenemos ahora, es decir, el Estado no se encargaba de la salud de sus ciudadanos, lo cual os podéis imaginar que comportaba una serie de problemas. Lo que sí que había era, digamos, una especie de hospitales religiosos, muy distintos a lo que hoy entendemos como hospitales. Los hospitales del barroco serían más bien albergues, ¿no? Sitios donde mendigos enfermos y gente sin mucha capacidad económica, pues podían descansar hasta que se pusieran bien o se murieran, ¿no? Esos eran los hospitales que, por supuesto, no estaban financiados por el Estado, porque no existía lo que hoy conocemos como estado del bienestar. Estaban financiados por órdenes religiosas, pero os podéis imaginar que esto no daba demasiado dinero, no daba ningún dinero, de hecho. Y entonces los hospicios y los hospitales se tuvieron que buscar un medio alternativo de financiación. Y ellos descubrieron o pensaron que, bueno, ya que tenían un espacio, ¿no? Porque los hospitales pues eran edificios que tenían un patio interior, ¿no? Pues ya que tenían ese patio interior, podían a lo mejor abrir la entrada del patio interior y permitir que en ese patio interior se instalara un escenario y se realizaran obras de teatro a cambio de dinero, ¿vale? Ellos cobraban la entrada y le cobraban un dinero a los actores y a los empresarios teatrales y entonces alquilaban ese espacio para que se realizaran obras de teatro. Bueno, pues esto en apariencia fue una cosa que no debería haber tenido demasiada trascendencia, pero cambió nuestra forma de entender el teatro para siempre, ¿no? La primera de las razones por las que tener un espacio fijo para representar obras de teatro transformó cómo se entendía el teatro en esta época es por una cosa bastante tonta. Y yo quiero que penséis en esto porque es una diferencia en la que no solemos pensar, pero si yo hago una obra de teatro en una plaza del parque y cualquiera puede venir a verme, ¿cómo gano dinero yo? Bueno, pues gano dinero porque al final de la obra de teatro paso un sombrero y entonces al que quiera, al que le haya gustado, mete dinero en el sombrero, ¿no? Pero claro, ahí tengo un riesgo. Ahí me van a pagar primero después de que yo haya hecho la obra de teatro y segundo me van a pagar lo que ellos quieran. Cuando yo tengo un recinto cerrado con cuatro paredes, ¿no? Y una puerta y solo permito entrar a la gente que yo quiera, puedo pedirles una entrada antes de la obra de teatro. ¿Vale? Esto es importante, antes de la obra de teatro, antes de saber si les gusta o no les gusta. Y esa entrada es siempre el mismo dinero. ¿Vale? Es decir, permite cobrar entradas. Y esto cambia el teatro. ¿Por qué? Porque permite que a los actores, a los empresarios y a los autores de obras de teatro les llegue una financiación, digamos, mucho más estable. ¿Vale? Va a llegar dinero de manera continua y de manera regular. Y eso va a permitir invertir. Invertir en mejores actores, invertir en mejores escenarios, invertir en mejores obras de teatro. ¿Vale? Todo eso va a aumentar la calidad del teatro en esta época y también va a condicionar el teatro. Es decir, si yo necesito que a mi obra de teatro venga a verla mucha gente sin haberla visto antes, entonces tengo que hacer unas obras de teatro que sean predecibles. Que la gente cuando venga a ver mi obra de teatro sepa lo que se va a encontrar y sepa que le va a gustar. ¿Vale? Por eso las obras de teatro, como os decía antes, se adaptan a los gustos del público. Porque ahora las obras de teatro se pagan antes de verlas. Es decir, el espectador tiene que tener cierta confianza de que va a pagar por algo que le va a gustar, ¿no? Como ahora los teatros están en las ciudades, los actores también dejan de ser itinerantes, no tienen que estar viajando en principio de una ciudad a otra. Eso permite que el público conozca a los actores, vaya a ver a los actores que más les gustan, y eso permite también que los actores tengan
tengan cierta estabilidad, lo que les permite mejorar, practicar y por tanto dar unas representaciones mucho mejores o mucho más adecuadas, ¿no? Otra de las cosas que permiten los corrales de comedias es una mejora brutal de la escenografía. Pensad que si yo representaba obras de teatro de manera ambulante y en una plaza del pueblo o en un bar, pues no podía llevarme el decorado conmigo, ¿no? Podía llevarme un decorado muy limitado, podía poner una sábana a lo mejor extendida de fondo, ¿no? Pero ahora es que tenemos un edificio entero, ¿vale? Podemos jugar con el edificio entero. Si os fijáis aquí, por ejemplo, este escenario tiene unos balcones. Esto en una plaza no se puede hacer, ¿vale? No puedes levantar un escenario, no puedes levantar un tablado que esté por encima del público, ¿vale? Bueno, pues hay unas puertas por las que entrar y unas puertas por las que salir. No se ve, pero aquí hay una trampilla por la que podía desaparecer un actor en un momento determinado para generar efecto, ¿vale? Tampoco se ve, pero aquí se podían instalar poleas y grúas para levantar a un actor y hacer que volara, ¿no? Este tipo de cosas solo son posibles cuando tenemos un edificio destinado al teatro, cuando tenemos un corral de comedias, ¿vale? Así que eso permite que las obras de teatro introduzcan, por ejemplo, más elementos sobrenaturales, porque ahora sí que hay una escenografía, sí que hay unos decorados que nos van a permitir ese juego, ¿no? Las obras de teatro típicas de amor del siglo XVII son obras de enredo y aunque os parezca ridículo, ese enredo está favorecido por el hecho de que ahora tenemos un escenario en el que hay tres puertas. Porque el enredo permite que cuando un personaje está apareciendo por una puerta, el otro se vaya por la otra y desaparezca. O que uno abra un poco la puerta en torno y salga a mirar, ¿no? Ese tipo de cosas permiten determinadas historias que antes no eran posibles en el teatro porque no se podían representar, ¿no? Bueno, otra cosa importante de los corrales de comedias es que los corrales de comedias están estratificados, es decir, están divididos, tienen zonas separadas para distintos tipos de espectadores. Esta foto que tenéis aquí es de un corral de comedias del siglo XVII, el corral de comedias de Almagro, que está en Ciudad Real, que está muy bien. Yo os recomiendo que lo visitéis si en algún momento podéis. A lo mejor si hacéis bachillerato os llevan, porque yo he ido alguna vez con alumnos de bachillerato. Pero el corral de comedias ahora, tal y como está dispuesto aquí, no era exactamente así. Es decir, había unos bancos, no unas sillas individuales, y no ocupaban todo el patio, ocupaban la mitad del patio. ¿Por qué? Porque en los bancos se sentaban las mujeres en la parte de atrás y delante de pie, en unas entradas más baratas, se sentaban los hombres. ¿Vale? También teníamos unos, lo diré, unos palcos, ¿vale? Aquí en el lado, que obviamente estos palcos estaban reservados a la gente que pagaba más, a los nobles, ¿vale? Es decir, en un corral de comedias podía entrar gente de distintos sexos y de distintas clases sociales, pagando distinto porque iban a estar en distintos sitios, es decir, no iban a estar mezclados. Pero una misma obra de teatro tenía que escribirse para gustarles tanto a los nobles como a la gente del pueblo llano, ¿vale? Y eso también cambia la manera de escribir obras de teatro. Por último, ahora que tenemos obras de teatro, o sea, que tenemos un lugar para realizar estas obras de teatro, vamos a tener una demanda mayor de obras de teatro, es decir, se tienen que escribir más obras de teatro. Ya sabéis que Lope de Vega escribía muchísimas obras de teatro. Esto no era porque tuviera una enfermedad, era porque se las pedían, ¿vale? Él escribía tantas obras de teatro porque había una demanda brutal de obras de teatro, porque la gente iba a verlas todos los días prácticamente, ¿no? Además, en Madrid, por ejemplo, había tres corrales de comedias distintos, dos famosos y algunos que se iban abriendo de manera esporádica, ¿no? Pero sí que había una demanda de teatro prácticamente semanal, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora una imagen de un corral de comedias para que veáis las partes. Bueno, esto sería un corral de comedias, ¿vale? Pero digamos que cortado, quiero decir, aquí habría otra pared, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos en el corral de comedias? Bueno, pues en el corral de comedias tenemos en el patio, ¿vale? Que es esto que hemos visto, había hasta por ejemplo, podía haber un pozo, ¿vale? Porque recordad que esto era el patio de una casa, ¿vale? Los hospitales lo habían convertido en un teatro, pero era el patio de una casa. Teníamos el escenario, ¿vale? Con un decorado que se podía construir, ¿vale? Y se podía cambiar. Y además, como tienes un teatro que es siempre el mismo edificio, pues puedes guardar el decorado para otras obras de teatro, ¿no?
Teníamos también unos balconcillos que permitían dentro del escenario pues hacer juegos escénicos, ¿no? Pensad en Romeo y Julieta, tiene una escena muy famosa, es la escena del balcón, ¿no? Romeo está debajo y Julieta se asoma al balcón y entonces, ah, Romeo, Romeo, ¿no? Bueno, pues eso se permite gracias a la aparición del teatro barroco, ¿no? También teníamos un foso, ¿vale? Fijaos, esto está hueco, lo de debajo del teatro, debajo del escenario, del tablado, está hueco y había trampillas para que uno pudiera desaparecer por aquí o incluso aparecer, ¿no? Eso permitía grandes juegos escénicos. También teníamos unas gradas laterales, ¿vale? Que eran también otra de las zonas donde determinados espectadores podían ver la obra de teatro de una manera más cómoda, ¿no? Fijaos, tenemos los aposentos o los balcones de aquí, estos palcos de aquí, para gente de más dinero, y los desvanes, que estos eran ya para gente con muchísimo dinero, ¿vale? Que podía permitirse comprar un cuartito o alquilar un cuartito aquí desde el que ver la obra de teatro, ¿no? Esto de aquí, que es la parte elevada de detrás de la obra de teatro, se llamaba la cazuela, y en la cazuela era donde estaban todas las mujeres, ¿vale? Las mujeres y los hombres estaban separados en la obra de teatro. Eh, y a las mujeres las metían todas en este espacio apelotonadas que se llamaba la cazuela, ¿no? Muchísima gente iba al teatro a ligar. No penséis que la gente iba al teatro solo a ver la obra de teatro, sino que iban al teatro porque era un sitio donde las mujeres y los hombres, en una época en la que no se permitía el contacto entre las mujeres y los hombres sin estar casados o ser familia, las mujeres y los hombres estaban por lo menos en el mismo espacio, aunque separados, ¿no? Entonces había muchos mosqueteros, muchos caballeros de los que iban al teatro en el patio, que en lugar de estar en la obra de teatro estaban pegados a la cazuela, mandándose notitas con las damas o haciendo requiebros o estas cosas que llamaban ligar en el siglo XVII. Esto de aquí no lo pone, pero esto sería la alojería, ¿no? La alojería era donde vendían el aloje. El aloje era una bebida hecha con miel y también vendían pues altramuces o algún tipo de aperitivos, ¿no? Si hoy fuera un cine, pues esto sería la parte de las palomitas, ¿no? La gente durante la obra de teatro venía aquí, compraba su vino, compraba su aloje o lo que fuera y sus aperitivos para tomar durante la obra de teatro, ¿no? Esto, como podéis ver aquí, es la entrada, con lo cual se les permitía el paso a cambio de un dinero, ¿vale? Y esto sería básicamente en lo que consiste un corral de comedias del siglo XVII, ¿vale? Bueno, Lope de Vega en 1609, cuando ya él es un autor de éxito, ¿vale? Ya ha escrito obras de teatro que han tenido mucho éxito, bueno, pues decide escribir y leer frente a sus amigos literarios, sus amigos literatos, sus amigos más cultos, un libro que se llama Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo. El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo es un libro que escribe Lope de Vega, un librito muy cortito, que escribe en verso, ¿vale? Y que recita a sus amigos mmm, para intentar mostrarles cómo se tiene que escribir una obra de teatro de éxito, ¿vale? Es un manual que escribe Lope diciendo qué cosas él hace en sus obras de teatro para que tengan éxito, ¿no? Y a nosotros nos sirve muy bien porque es una especie de resumen de las características del teatro barroco. Podemos leer ese libro y ver, así que las obras del teatro barroco eran de esta manera, ¿no? Bueno, lo primero que tenéis que saber, lo primero que dice Lope de Vega en este arte nuevo, es que las obras de teatro hasta ahora han sido de dos tipos, o han sido tragedias o han sido comedias, o han sido cosas tristes que acaban mal, o han sido cosas de risa que acaban bien. ¿Y qué hace Lope de Vega? Dice que esto es muy rígido y que lo que hay que hacer es mezclar lo trágico y lo cómico, que hay que mezclar cosas tristes con cosas de risa, ¿vale? Vais a ver que la idea de la mezcla está muy presente en la literatura teatral barroca. Y eso es por una cosa que hemos visto ya. Si os acordáis que en el barroco lo más importante, una de las cosas más importantes era el contraste. ¿Vale? Se captura la atención de los demás con el contraste, mezclando cosas que son distintas. ¿Vale? Eso era el contraste. Pues aquí tenemos contraste, ¿no? La siguiente característica es también un alejamiento de lo que era el teatro clásico. El teatro, como lo conocemos en Occidente, nace en Grecia, ¿vale? Y ya había habido un señor que se llamaba Aristóteles, que nos tiene que sonar porque él era un filósofo griego muy famoso y hemos hablado de él
cuando hablábamos de la literatura medieval, Aristóteles decía que las obras de teatro, él ya escribió un libro sobre obras de teatro, que se llamaba La Poética, y Aristóteles decía que las obras de teatro tenían que representar, o sea, tenían que mantener tres unidades, es decir, se tenían que escribir haciendo que tres cosas fueran del mismo tipo siempre. La primera para Aristóteles era la unidad de tiempo, es decir, las obras de teatro tenían que transcurrir en un espacio no menor a o sea, no mayor de un día, para mantener la verosimilitud, es decir, para que la gente se creyera lo que estaba viendo en la obra de teatro. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que para Aristóteles, si tú hacías una obra de teatro, aunque la obra de teatro durara 2 horas, el argumento de la obra, es decir, los hechos contados en la obra de teatro, no podían estar espaciados entre sí más de 24 horas. Nada de en el primer acto estamos en 1920, en el segundo acto en el 2020 y en el tercer acto han pasado otros 100 años, ¿no? ¿Qué hace Lope de Vega? Pues Lope de Vega se carga un poco esto de la unidad de tiempo. También se carga la unidad de lugar, porque la unidad de lugar decía que una obra de teatro tenía que estar, los hechos narrados en una obra de teatro tenían que transcurrir en el mismo lugar. Es decir, si la obra de teatro contaba hechos que sucedían en un sitio, tenía que ser el mismo sitio, la misma casa, por ejemplo. Sí que valía, por ejemplo, hacer el primer acto en la cocina y el segundo acto en el salón. Pero no valía hacer el primer acto en Japón y el segundo acto en China, porque están muy lejos y eso acaba con la verosimilitud, ¿no? Con la idea de que el espectador se tiene que creer lo que está viendo. Lope de Vega también se carga la unidad de tiempo. La tercera de las, perdón, la unidad de lugar. Y la tercera de las unidades que Aristóteles proponía era la unidad de acción. Aristóteles decía que en una obra de teatro solo se tenía que contar una cosa, una sola historia. Lope de Vega dice que no, que a la porra, que si solo metes una historia la gente se va a aburrir, que lo que hay que hacer es meter variedad, ¿no? Y que sí, que hay una historia pero principal, pero tiene que haber historias secundarias, ¿vale? Es decir, siempre hay una historia de amor, la historia de amor entre los protas, pero también vamos a meter una historia de amor entre los amigos de los protas, ¿vale? Es decir, vamos a meter otra historia. O vamos a meter también una historia de venganza entre el padre de la protagonista y el protagonista, ¿no? Es decir, no metes solo una historia, no hay una unidad de acción, sino que rompes esa unidad de acción porque metes más historias. Es decir, la unidad de tiempo, que las cosas transcurran en menos de 24 horas, Lope de Vega se la carga, ¿no? La unidad de acción, que solo haya una historia principal, Lope se la carga, ¿no? Hay una historia principal y muchas secundarias. Y la unidad de lugar, que las obras transcurran en el mismo sitio, Lope también se la carga, ¿no? Otra de las cosas que introduce Lope de Vega en el teatro barroco es la polimetría. Es decir, el teatro barroco es un teatro en verso. Si algún día vais a ver una obra de teatro barroco, vais a ver que hablan raro. Esto es porque hablan de manera rimada, hablan en verso. Pero lo que hace Lope de Vega es que para que esto no resulte monótono, cambia el tamaño de los versos, es decir, y además adecúa el tipo de verso a lo que se está explicando en ese momento. Por ejemplo, cuando habla un personaje noble, normalmente va a hablar en decasílabos, en versos de 11 sílabas. Pero cuando habla un personaje normal, va a hablar en octosílabos, que son versos de 8. ¿Vale? Bueno, pues esa polimetría permite también un contraste entre distintas longitudes de verso y también permite adaptar el decoro, es decir, que cada personaje hable de una manera distinta dependiendo de su clase social, ¿no? Lope de Vega también, no la introduce él, pero digamos que formaliza la división de la obra en 3 actos, ¿vale? Las obras de teatro clásicas habían estado divididas en 5 actos, pero Lope de Vega considera que 5 actos son muchos 5 actos, y una división de actos en 3 se acomoda mucho mejor a la división tradicional de los hechos narrativos, ¿no? De una presentación, un nudo y un desenlace. Lope hace, Lope hace 3 actos porque además eso permite que los espectadores sigan mucho mejor la obra de teatro. Los temas de las obras de teatro barrocos, ¿vale? Se van a reducir a 2. La honra, ¿vale? Estos eran los temas que más les interesaban a los espectadores del barroco. Acordaos que era una época muy obsesionada con el honor, ¿no? La honra y el amor, ¿no? Son los dos tipos, los dos temas fundamentales de las obras de teatro barrocos. Por último, tenemos una serie de personajes estereotipados, es decir, personajes que aunque en una obra, en cada obra se llamen de una manera distinta, son realmente el mismo personaje, ¿no? Pues tenemos el galán, el protagonista, que siempre es ingenioso, siempre es hábil, siempre es aventurero, siempre está enamorado.
Tenemos a la dama, que siempre es también ingeniosa, siempre es también muy capaz, siempre es también capaz de enamorar al galán, etcétera, etcétera. Tenemos un gracioso, que suele ser el criado del galán, que es un personaje pues como una especie de Sancho Panza, es un personaje que siempre está pensando en comer, que siempre está pensando en, yo qué sé, en ligar, que siempre está haciendo chistes, siempre está, es el contrapunto cómico de la obra de teatro, ¿no? Si el galán es más serio, el gracioso es más cómico. Bueno, pues estos personajes estereotipados están en todas las obras. ¿Y por qué? Pues imaginaos cómo era una obra de teatro en un corral de comedias, ¿no? Que si uno se iba un ratito a ligar, que si otro se iba a comprar una bebida, que si llegaba gente tarde, que si había otro que se ponía en un balcón y de repente no veía la obra. Bueno, pues las obras de teatro tenían que ser fáciles de seguir. Y no hay nada más fácil de seguir que ver una obra de teatro en la que ya viendo cómo habla un personaje o viendo cómo va vestido, sabes qué tipo de personaje es, ¿no? Y sabes qué es lo que va a hacer. Te habías perdido el principio de la obra, pero ves salir a un galán, ya sabes que ese es el protagonista y sabes que probablemente va a tener un problema de honor o un problema de amor, ¿no? Bueno, pues esos son un poco las características del teatro de la comedia nueva, según el manual que había hecho Lope de Vega, que se llamaba El arte nuevo de hacer comedias. Lope de Vega además dice en su Arte nuevo de hacer comedias, justificándose delante de sus amigos cultos, que, bueno, pues ¿por qué hace sus obras de teatro así? Digamos, ¿por qué las hace, por qué rebaja la dificultad de las obras de teatro? Bueno, pues porque como las paga el vulgo, es justo hablarle el necio para darle gusto. Es decir, ya que el espectador paga, el espectador manda. Y si él quiere que la obra de teatro sea más simple, pues que sea así de simple. ¿Vale? Esa es un poco la idea de Lope de Vega. Bueno, para terminar, vamos a hablar de dos autores de teatro del barroco. Uno ya lo conocéis, es Lope de Vega, que también era poeta y también escribía prosa, ¿vale? Pero fundamentalmente fue autor de teatro. El autor de teatro más importante del barroco, el que escribió un montón de obras que hoy en día todavía se siguen representando, ¿no? El Caballero de Olmedo, La Dama Boba, Fuente Ovejuna, toda una serie de obras de teatro que siguen, digamos, los cánones del teatro barroco. ¿Vale? Es el iniciador de lo que hoy llamaríamos el teatro barroco. Y más tarde viene este señor, que se llamaba Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca, que digamos que es el otro autor importantísimo del teatro barroco. ¿Vale? Calderón coge todo el modelo de obras teatrales barrocas de la comedia nueva que había empezado Lope de Vega y digamos que Calderón le hace un barroco al barroco, es decir, coge lo que había escrito Lope de la comedia nueva y él lo exagera, ¿no? Es decir, Calderón eh, es una evolución del teatro de Lope, ¿no? Las obras de Calderón son un poquito más difíciles de entender que las de Lope, pero porque el público también estaba ya acostumbrado a esas obras de teatro. Es decir, no es que ahora el público no entienda las obras de Calderón, es que el público ya ha visto las de Lope, ya se ha acostumbrado a las de Lope y entonces puede seguir a Calderón en un paso más de dificultad, ¿no? Calderón además introduce dentro de su lenguaje poético, de su lenguaje teatral, cosas propias de la poética de Góngora. Es decir, es como un culteranista escribiendo teatro, ¿no? Otra dificultad añadida, ¿no? Quizá la obra más importante de Calderón de la Barca es una obra que se llama La vida es sueño, que trata un tema muy barroco, que es el tema del desengaño, ¿no? De que la realidad no es exactamente lo que nosotros creemos que puede ser, o no es exactamente lo que percibimos por nuestros sentidos, y cuenta la historia de Segismundo, que es el hijo del rey de Polonia, y cuando antes de nacer al rey le profetizan que su hijo será la causa del fin de su reinado, ¿no? Entonces él decide apartar a su hijo, decide esconderlo, ¿no? Y hace que crezca en una cueva allí escondido, alejado de la corte, para que a él no le pueda venir el, el, la consecuencia de la profecía que él había escuchado, ¿no? Bueno, pues esa obra de teatro es una de las muestras más importantes del refinamiento de la técnica de Lope, del modelo de Lope de la comedia nueva. ¿Vale? Bueno, pues con esto termino.
el teatro barroco y terminamos el tema del barroco, ¿vale? Y esta vez, como esto es cortito, pues yo creo que podéis dedicar el resto de la semana a estudiar, que ya es bastante, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por el vídeo y no sé si haré más vídeos porque en literatura hemos terminado, pero bueno, que aquí sigo, ¿vale? Venga, un saludo, cuidaos mucho.